5, Primera de Juan, capítulo 5, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Sí, amén, lo tenemos. Gloria a Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le damos gracias, oh Padre amado, por darnos a oír su palabra, en la cual, Señor, ha despertado en nosotros esta nuestra fe, la verdadera fe, con certeza y con convicción. Aleluya. Gracias le damos, Señor, por darnos a oír su palabra, porque por la fe viene por el oír, y el oír por su palabra. Señor, henos aquí agradecidos y le pedimos en esta hora, Señor, que usted nos siga guiando, oh Señor, en su propósito, en su guía, en su poder, por su Espíritu Santo que nos ha dado a toda verdad, Señor, y siga añadiendo gracia sobre gracia, y su obra sea perfecta, sea hallada completándose, oh Padre amado, y perfecta delante de usted, Señor, así como hemos creído. Señor, henos aquí y le pedimos una vez más, elévenos a altura con usted, oh Señor, y añada gracia sobre cada uno de nosotros, los que hemos oído, los que estamos aquí y los que en cualquier lugar le invocan y le invocan de veras, Señor, y pueda estar también escuchando esta transmisión, Señor, aleluya, de su palabra. Fluya como río de agua viva de mi ser y siga sembrando y regando la buena semilla, Señor, y hágala germinar y crecer y da frutos dignos, Señor, así como usted declara mismo en su palabra que no llegará a usted sin frutos, Señor. Haya fruto de la labor de la siembra, Padre amado, para su gloria, para su honra y nuestro privilegio de ser partícipe con usted en su reino, Señor. Y insistimos y le pedimos, hágase en nosotros según su palabra, Señor. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Y con ese amén nos podemos sentar y le damos gracias al Señor. Y no podemos dejar de decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Bueno, vamos a continuar la enseñanza que comencemos la semana pasada sobre el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahí pudimos ver algunas cosas, algunos aspectos respecto de lo que implica el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y bueno, pues vamos a ver algunos aspectos más, ¿verdad? Nos dice que también el bautismo del Espíritu Santo se nos da a conocer que es adicional al nuevo nacimiento. Adicional quiere decir que se suma, se añade algo, ¿verdad? Implica el hecho que primero, ¿verdad?, tiene que haber en nosotros una disposición de nacer de nuevo, de manifestar ese anhelo de participar, de ser partícipe del reino de Dios, porque eso es lo que implica este nacimiento, en el cual el Señor nos dispone a que sea en nosotros, ¿no? Sea manifiesto en nosotros. Dice en San Juan capítulo 3, en el versículo 3, ¿verdad?, que nos es necesario nacer de nuevo, porque, ¿verdad?, gloria a Dios, para que podamos ver el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahí en el versículo 5 y 6 se nos infiere, en San Juan 3, versículos 5 y 6, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Vuelva a inferir el Señor y a decirnos, gloria a Dios, que si no nacemos del agua y del Espíritu, no
El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Ciertamente, ¿verdad? También se nos da a conocer en la palabra que esta carne no verá el reino de Dios. Con esta carne, con este cuerpo no entramos en el reino de los cielos, en el reino del único y verdadero Dios que es Espíritu. Para poder entrar y ser partícipe de Él en su reino, aleluya, debemos de entrar así, en esa misma condición, como Espíritu, ¿verdad? Así, en el Espíritu en el cual el Señor nos ha dado, que ahora está cubierto por este cuerpo, pero que ha de ser transformado también. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que hemos de recibir un cuerpo nuevo, ¿verdad?, un cuerpo santificado como el de Él, ¿verdad?, y así seamos hallados completos, seamos hallados ahí, ¿verdad?, santificados por completo, santo, santo, santo como Él es santo, santo en el espíritu, santo en el alma y santo en el cuerpo también. Un cuerpo santificado, ¿verdad?, gloria a Dios, porque la carne, ¿verdad?, no puede entrar en el reino de los cielos a causa de que es corruptible. El reino de Dios es incorruptible y todos aquellos que aspiramos a entrar en Él, a ser hallados partícipes en Él, en su voluntad, ¿verdad?, en su amor manifiesto para con nosotros, porque no por nuestra propia fuerza, ni nosotros pensábamos que pudiéramos ser partícipes, ni lo que éramos, ¿verdad? Pero ahora se nos ha dado a conocer, se nos ha anunciado y se nos declara, ¿verdad?, esta verdad, y ahí nos hace ser conocedores y conscientes, gloria a Dios, del propósito de Dios para con nosotros. Pero es necesario nacer de nuevo, gloria a Dios, porque, ¿verdad?, el nacimiento implica el arrepentimiento, el nacer de agua y del Espíritu. El del agua implica el arrepentimiento también así mismo implica el hecho de reconocer nuestra condición de pecado y estar dispuesto a desligarnos de Él, a ser vaciado de Él, a ser limpio de Él, porque nada puede ser lleno de algo si lo ocupa otra cosa. Amén, tenemos que ser vaciados de esa condición que nos aleja de Dios, en la cual, ¿verdad?, gloria a Dios, pues estábamos distanciados del Señor, que es la desobediencia y, ¿verdad?, la implicación, lo que implica la desobediencia, que es el fruto del pecado, ¿verdad? Porque toda desobediencia es pecado. Todo aquel que desobedece peca. Y nosotros estábamos en pecado porque éramos desobedientes, porque ni aún sabíamos ni teníamos en cuenta cuál era la voluntad de Dios para con nosotros, ¿verdad?, ni en esta nuestra existencia. Pero ahora se nos ha dado a conocer a los que hemos creído y se nos exhorta que es necesario que nazcamos de nuevo para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario que haya un nacimiento primero. Amén. O sea, es necesario que nosotros nos dispongamos a querer entrar en el reino de los cielos conforme a como Dios ha dispuesto que entremos, arrepintiéndonos primero, ¿verdad?, y ahí dándole lugar con lo que implica el arrepentimiento, el bautismo en agua, que es el de Juan el Bautista, ¿verdad?, gloria a Dios, disponiéndonos por nosotros de nuestra parte a morir al pecado, a hacer morir también el pecado en nosotros. Amén. Aquello que nos alejaba de Dios, o sea, disponiéndonos a la obediencia a sí mismo, porque eso implica el que, ¿verdad?, se dispone a tener en cuenta que la desobediencia es pecado. También, pues al revés, el que obedece deja de pecar, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad?, con la Dios, pues es así. Amén, con la Dios. O sea, la necesidad de disponernos a la obediencia, a obedecer a Dios. Y ahí, ¿verdad?, estamos corregidos, nos vamos limpiando y vamos siendo aceptos al Señor. Vamos dando lugar. Damos lugar ahora, ¿verdad?, con la Dios, al Señor, al Espíritu Santo. Pero sin arrepentimiento no hay bautismo del Espíritu Santo. Por muchos que diga y que crea, pero el que no obedece no va a dar lugar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la luz no puede hacer comunión con las tinieblas. Amén. Y Dios nos obliga, Dios nos fuerza, nos dispone a que haya en nosotros esa voluntad, ¿verdad?, de que Él venga a habitar en nosotros, de que Él sea en nosotros. Amén. Y sobre nosotros, o sea, que Él sea el todo en nosotros. Si nosotros no nos disponemos a que así sea,
¿verdad? Él no lo va a hacer forzadamente. Amén. Gloria a Dios. Él no va ¿verdad?, a formar parte con nosotros en el Espíritu como Él quiere, ¿verdad?, a esa comunión, a recibir lo que es de Él, si nosotros no queremos. Amén. Aleluya. Y el querer entonces implica el nacer de nuevo, el querer, ¿verdad?, ser hallado ahora ya no en la carne, sino en el Espíritu. Para ya, ¿verdad?, no ser hallado como nacimos en la carne, andábamos en la carne, por ahora nos disponemos a nacer en el Espíritu, para andar en el Espíritu, para dar lugar al Espíritu de Dios. Aleluya. Sin nacimiento, insistimos, sin nacimiento, sin arrepentimiento, no hay lugar para el Espíritu Santo, por mucho que crea una persona, por mucho que diga que crea. Si no te arrepientes, si no te dispones a obedecer a Dios, no das lugar al Espíritu Santo. Y podrás congregarte, y podrás ir a un lugar, y podrás levantar las manos, y podrás orar, y podrás cantar alabanzas al Señor, y decir, me voy con Él, ¿verdad? Pero el Señor no estará contigo, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dice el Señor. Amén. El que no es conmigo es contra mí. Amén. Y el que con Él nos recoge, desparrama. Aleluya. Es con Él. Si ciertamente nos vamos con Él, ¿verdad? Gloria a Dios, si decimos o cantamos, nos vamos con Él, tenemos que ser hallados así como Él quiere, dispuestos, ¿verdad?, en la voluntad, en los propósitos de Dios, dándole lugar a Él. Y entonces, ahí sí, damos, ¿verdad?, gloria a Dios, ahí espacio. Porque cuando uno se vacía de lo que no es, da lugar a, ¿verdad?, espacio a lo que es. Y ahí recibimos las promesas de Dios. Dice en San Lucas capítulo 24, versículo 49, ¿verdad?, en el cual el Señor le dice a quienes, a los discípulos, a los que después de la resurrección, ¿verdad?, le creyeron, y Él les anuncia y les declara lo que ha de acontecer, ¿verdad?, el esperar en Jerusalén hasta que sea investido con poderes de lo alto. Aleluya, gloria a Dios, a que reciban las promesas del Padre, el Espíritu de verdad. Aleluya. Sí, San Lucas capítulo 24, versículo 49, ¿verdad? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, sobre los discípulos, los que creyeron, los que creen, los que hemos creído. Pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. En Hechos, en el capítulo 10, nos narra también cómo el Señor, ¿verdad?, alcanza a los gentiles. Ahí en casa de Cornelio, un centurión, un hombre convertido al judaísmo, un prosélito, ¿verdad?, que hacía muchas limosnas, ¿verdad?, y oraba al Señor y ayunaba. Y Dios, que conoce los corazones, ¿verdad?, gloria a Dios, pues lo dispuso, le mandó un ángel para que llamara a Pedro, porque aquel que conoce al Padre es necesario que conozca al Hijo. Aleluya, porque el que no conoce al Hijo, tampoco conoce al Padre. Amén, aleluya, y no recibe tampoco el Espíritu Santo, no está, ¿verdad?, conforme al propósito, a la voluntad de Dios. Ahora, cumpliéndose el tiempo, ¿verdad?, de que el Verbo se hiciera carne, es necesario que los que conocían a Jehová, los que conocen a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, conozcan a Jesús, al Hijo, aleluya, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso Él le da la anunciación, ¿verdad?, y le manda un ángel, a un hombre del cual el Señor conoce el corazón. Y aleluya, y habiéndose cumplido el tiempo, le era necesario que conociera el cumplimiento de las Escrituras, porque el Señor no nos deja en ignorancia, el Señor nos da a conocer lo que tenemos que conocer. Él conoce nuestros corazones, y conforme a esa su voluntad en nosotros, Él seguirá añadiendo gracia sobre gracia. Y como ese hombre, aleluya, manifestaba ese amor por Dios, aleluya, el Señor también le mandó un ángel para que entendiera el tiempo en el cual estaba, ¿verdad?, y la visitación en la cual había sido visitado el mundo. Aleluya, la entrega, ¿verdad?, de su Hijo Jesús como propiciación de nuestros pecados. Aleluya, y ahí recibir el don del Espíritu Santo, ahí recibir la promesa del Padre, también el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí fue llamado Pedro conforme a como se dispuso. Y Pedro
¿verdad? Declarándole, aleluya, hablando de Jesús, y según él hablaba de Jesús, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los gentiles, los que estábamos alejados del pacto, de la ciudadanía de los cielos, ajenos a las promesas. Aleluya, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Ahí tenemos, gloria a Dios, ¿verdad? El amor de Dios manifiesto para con todos, y ese testimonio de que Dios lo da, aleluya, a aquel que conoce ciertamente, y hay lugar. ¿Quién lo recibe? El que se ha arrepentido, el que es un discípulo, el que ciertamente manifiesta amor al Señor, se dispone a obedecer a Dios. Ese es el que ama a Dios, el que lo obedece, el que está dispuesto a obedecer. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Y ahí da lugar, ¿verdad? Para que ciertamente pueda recibirlo y ser investido con poder. Desde lo alto, ¿verdad? En el amor, en el amor de Dios, perdón, para con nosotros, y el cumplimiento de sus promesas, de la palabra de Dios. Fiel es el que promete y fiel es el que cumple. Aleluya, gloria a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los apóstoles recibieron el bautismo en el Espíritu Santo después de ser salvos. Infiere también en Hechos capítulo 1, en el versículo 14, ¿verdad? Que ahí se quedaron esperando conforme a la disposición y a la palabra del Señor, ¿verdad? En la cual los dispuso a que lo hicieran, y ellos lo hicieron, ¿verdad? Y todos estos, dice, perseveraban unánimes, los discípulos, en oración. Hechos capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Aleluya, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y luego ya en el capítulo 2 nos narra cómo fueron investidos, cómo, ¿verdad? Se cumplió el tiempo de la visitación y el día de Pentecostés, ¿verdad? Esa fiesta de las primicias, recibieron, aleluya, la investidura de poder de lo alto. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, del 1 al 4, vamos a tener en cuenta que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, esperando conforme a las promesas de Dios. Aleluya. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y quiero hacer énfasis en la importancia, ¿verdad? Gloria a Dios, en la cual se manifiesta lo que somos los discípulos, lo que somos llamados a ser los discípulos. Esperar conforme a las promesas, conforme a la palabra de Dios que se nos anuncia, para que podamos recibir sus promesas. Muy importante, ahí se manifiesta lo que somos, ¿verdad? El verdadero, el que es discípulo cree, y el que cree espera el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahí estaban estos discípulos esperando conforme a como el Señor le dijo que hicieran, unánime, juntos, muy importante. Aleluya. Y llegado el tiempo, ¿verdad? Llegado el día, el momento en el que el Señor, ¿verdad?, dispuso a que fuera, se cumplió. Y ahí está, recibieron, ¿verdad? Y de repente vino del cielo ese estruendo como de viento recio que soplaba, retomamos el 2, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aleluya, gloria a Dios, santo, bendito Dios. Igualmente, también, ¿verdad? Gloria a Dios, a los samaritanos en Samaria, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí en el capítulo 8 nos narra la expansión del Evangelio, así como cumpliéndose la palabra también del Señor, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. Y ahí lo vemos, ¿verdad? La expansión del Evangelio, habiéndose recibido ahora esa investidura de poder. Y en el capítulo 8, ¿verdad? Gloria a Dios. En el versículo
5, vamos a leer del 5 en adelante. Dice que entonces Felipe, descendiendo, a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Quiero aclarar o quiero puntualizar que no es Felipe el apóstol, sino Felipe, uno de los 7 diáconos que se eligen en el capítulo 6, ¿verdad? Para servir a las mesas, en el cual también se habla después, más adelante, que tenían unas hijas que profetizaban también. Se refiere a este Felipe. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Que estaba también lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaba atento porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, que implica el arrepentimiento, el bautismo de agua. Amén. Dándole lugar al Espíritu Santo. Porque primero hay que nacer de nuevo, que implica el arrepentimiento. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Estaba también Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, este mago, este engañador. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no en la fórmula. Implica, ¿verdad?, el aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. No está hablando la fórmula del bautismo, está hablando la autoridad del bautismo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. No en la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pero es necesario estos que creían en Jehová, en el Padre, creyeran en el Hijo, en Jesús. Amén. Y ahí pudieran recibir, dar lugar, hacer el espacio, vaciarse para poder ser llenados ahora del Espíritu Santo e investido con poder desde lo alto. Aleluya, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, versículo 16, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aleluya, que el Señor reprenda al diablo, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto, ¿verdad?, es muy importante que entendamos, que tengamos en cuenta. Los dones de Dios no se obtienen con dinero. Los pactos de Dios no es con dinero. Los pactos de Dios es, ¿verdad?, con Dios en santificación, en arrepentimiento, reconociendo nuestra condición de pecado, aceptando su sacrificio en la cruz, su derramamiento de sangre como remisión de nuestros pecados. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Por lo cual implica los pactos de Dios con nosotros y nosotros con Dios es para santificación, lo cual no tiene nada que ver con cosas materiales, sino con el Espíritu, con nuestra alma y nuestro espíritu. No es cuestión de dinero, porque si no, pues ahí sería, ¿verdad?, el reino de los cielos para los ricos, los que pudieran, los pudientes, ¿no? No, los pactos del Señor no es con dinero. No es parte de 30 euros por 6 meses para que Dios lo bendiga. Eso no es verdad. Eso es una obra engañosa. Eso es espíritu como del Simón, ¿verdad?
Alguien que cree que tiene el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios, para tener dinero, para ganancias deshonestas. Amén. Aleluya. Y ahí la palabra de Dios está clara. Y el Señor es uno. Y la palabra es una. Y la palabra de Dios es verdad. Gloria a Dios. Y por eso es muy importante que la tengamos en cuenta. Pedro se lo dijo bien claro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero o para tener ganancias materiales. No, para nada. Nada de eso. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, le dice. Aleluya. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y lo estoy leyendo también para que tengamos en cuenta. Porque si esta cosa no está, ¿verdad?, en nosotros, Dios, si no estamos dispuestos a verdaderamente, ¿verdad?, a darle lugar al Señor, no va a haber bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Claro, dice la palabra, claro nos dice el Señor, no tiene tu parte ni suerte en esta sociedad, no tiene parte ni suerte con Dios. Aleluya, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice el versículo 22. Arrepiéntete. Amén. Pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Eso ya es cuenta de Dios con él y con cada uno, ¿verdad? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces Simón le dice, respondiendo entonces le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, dice él. Aleluya, pero bueno, esto es una decisión y esto es por fe. Como dice en Romanos, ¿verdad? Gloria a Dios, en el capítulo 10, en el versículo del 8 al 10. Aleluya. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él pidió que oraran por él para que en alguna manera no aconteciese eso. Lo que ellos le declaran que es, manifestando el Espíritu, declarándole las consecuencias del Espíritu que manifiesta, no que ellos le deseen el mal. Aleluya. Es la consecuencia del mal que le viene porque se está alejando del Señor, no tiene comunión, no está buscando la comunión con el Señor. No está entendiendo nada, en otras palabras. Aleluya, gloria a Dios. A lo cual se le dispone el arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica el confesar de corazón. Aleluya, creerlo de corazón, pero confesarlo por la boca. Ya que eres salvo, ¿verdad? Para poder ser salvo, para ser partícipe, ¿verdad? Y ahí sí, tener parte con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Hay muchos que quieren que oremos por ellos, ¿verdad? Gloria a Dios, para que Dios lo bendiga, y sí, podemos orar que Dios te bendiga y que Dios guarde tu corazón, pero depende de usted. Usted tiene que creer, usted tiene que darle lugar al Señor. Que yo y cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos todos. Cada uno de nosotros, los que hemos creído, ¿verdad? Tenemos que dar señales de que nos arrepentimos, de que hemos creído en el Señor. Aleluya, ¿verdad? Y que le damos lugar a nosotros, al Señor, en nuestros corazones. O sea, le damos entrada, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí arrepintiéndonos, gloria a Dios, ¿verdad? Y confesándolo por la boca. Y dando señas, ¿verdad? De que realmente nos hemos arrepentido, apartándonos de aquello en lo cual se manifiesta que nos alejaba de Dios. Y eso Dios sí lo conoce, ¿verdad? Y entonces ahí el Señor sí ve, ahí sí hay lugar ahora para mí, dice el Señor. Ahora sí tiene parte y suerte conmigo. Amén, gloria a Dios. Y ahí recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios, y la investidura de poder. Esa es la palabra de Dios, amado. No hay otra. Aleluya, gloria a Dios. Y es la que necesitamos, ¿verdad? La única y la veraz. Gloria a Dios, porque Dios no es con mezcla, no es con mezclanza. Amén, gloria a Dios. Dios es santo, 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 ¿verdad? Y los que somos llamados a participar con Él, debemos estar dispuestos a hacerlo. Entramos en ese proceso de santificación.
Aleluya, porque también ese es el espíritu del creyente, ¿verdad? Ser santificado, o sea, apartado del pecado, de la inmundicia. Entramos en el proceso. Mientras estamos en el cuerpo, ¿verdad? No somos perfectos, pero anhelamos la perfección, ¿verdad? Y ahí nos disponemos, ¿verdad? Gloria a Dios, santo, bendito Dios, en la voluntad del Señor. Ahí santificándonos a sí mismo por la palabra de Dios que nos santifica. O sea, nos va limpiando más y más, aleluya, para que se cumpla, hasta que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Nos es necesario y mucho. Amén. Leímos la lectura previa, 1 de Juan, capítulo 5, del 1 al 5, ¿verdad? Que los que hemos creído en Él vencemos al mundo. Aleluya, gloria, para poder vencer. Amén. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para poder vencer al mundo. Para poder recibir ahí, ¿verdad? El poder para poder ser hallado más que vencedores, ¿verdad? Primero, para evitar la tibieza. Nos dice en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Gloria a Dios, que es la iglesia apóstata, ¿verdad? Gloria a Dios, o ahí la que registra la apostasía de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Aleluya, y dice en el versículo 15 el Señor: yo conozco tus obras, le dice a estos, que ni eres frío ni caliente, o sea, ni eres del mundo, pero tampoco eres del reino de los cielos, ni eres del mundo, ni eres de Dios, ¿verdad? Con Dios, ni eres carne, ni eres espíritu, ¿verdad? Con Dios, ni eres luz, ni eres tiniebla. Hay una mezcla ahí, ni eres blanco, ni eres negro, ¿verdad? Con Dios, hay una mezcla, ¿verdad? No es ni una cosa ni otra. Pero ojalá, dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente. Amén. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Por cuanto, gloria a Dios, no estaba dando lugar, el lugar debido al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor no está diciendo está diciendo claramente, ¿verdad? Que no es del Señor. Verdaderamente el Espíritu de Dios no está en él, aunque haya cosas, haya señales en él o en ella que manifiesta aspectos del reino de los cielos o que como que están en obediencia al Señor, pero no lo está, ¿verdad? Y por eso pareciera como algo que tiene calor, el calor implica la presencia del Señor. Dios es fuego. Las tinieblas, gloria a Dios, es fría, ¿verdad? Porque donde no hay luz, hay tinieblas, y las tinieblas son frías porque la luz da calor. Una de las cualidades de la luz es el calor, ¿no? Aleluya. En cuanto no hay sol, Dios mío, viene la noche y ahí se nota el frío. Amén. Pero cuando sale el sol, aleluya, gloria a Dios, ahí llega el calor. Santo, bendito Dios. Pero cuando uno es tibio, ¿verdad? Ni hay ni calor ni frío. Aleluya, ¿verdad? O sea, ni uno ni otro. No es acepto, no es agradable al Señor. Aleluya. Y es vomitado fuera, ¿verdad? Ciertamente necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que avive la llama del Espíritu en nosotros, para que sea avivado en nosotros, nos ayude, ¿verdad? Que no haya la tibieza, a que, ¿verdad? El mundo no nos fríe, ¿no? ¿Verdad? El bombero del mundo, el Espíritu del mundo, no apague el fuego del Espíritu Santo de Dios en nosotros, la llama que ha sido encendida. Aleluya, sino que sea avivada, ¿verdad? Y así como ha empezado a encender como un pabilo y Dios ha soplado el hálito y ha soplado, ¿verdad? Con Dios su espíritu, se ha encendido y es necesario que vayan creciendo como la luz de la aurora, cada vez más, hasta que el día sea perfecto. Aleluya, lo necesitamos para que ciertamente, ¿verdad?
el bombero, el espíritu del mundo no nos los enfríe, no apague, no trate de apagarlo, ¿verdad? O ahí traer en nosotros, ¿verdad? Momentos en los cuales, por momentos estamos, pareciera que muy espirituales, y luego por momentos estamos muy carnales, pero de manera que contristamos o pudiéramos contristar el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, muy especialmente también nos es necesario para ser testigos, ¿verdad? Como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, aleluya, en Samaria y hasta lo último, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un mandamiento del Señor, como ya hemos leído también en San Lucas, capítulo 24, versículo 49, es la promesa del Padre. Amén, aleluya, la cual el Señor lo prometió, lo ha prometido, y ahí, ¿verdad?, nos lo ha concedido, ¿verdad?, la voluntad de Dios que la recibamos. Es para edificación de la iglesia, nos es necesario para que la iglesia sea edificada, ¿verdad?, ciertamente como conviene, ¿verdad?, porque sabemos que la obra es de Dios, y Él es el que nos da la vida, y Él es el que nos provee para que crezcamos. Por eso decimos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque lo que hemos nacido ahora del Espíritu, necesitamos la palabra del Espíritu, la palabra de Dios que es Espíritu, para alimentar este nuevo nacimiento en el cual hemos nacido, ¿verdad? Cuando nacemos en la carne nos tienen que dar alimentos para la carne, y para que el cuerpo se vaya adaptando nos da la lechita, ¿no? Primeramente, hasta que el cuerpo se vaya adaptando, ¿verdad? El estómago vaya ejerciéndose y vaya haciendo la función que debe. Y ahí va añadiéndose los alimentos, ¿verdad? Todo lo que el cuerpo necesita. Así también para el espíritu. Necesitamos la palabra de Dios, la leche espiritual. Dice el apóstol Pedro que busquemos no adulterada, para que crezcamos para salvación. La palabra de Dios en verdad, para que podamos crecer para, ¿verdad?, por Dios, para esta salvación, así como hemos creído, habiendo nacido ahora del Espíritu. Nos es necesario alimentarnos del Espíritu, nos es necesario escudriñar, no solamente leer, sino escudriñar, que es más, es querer indagar, querer conocerla, ¿verdad?, gloria a Dios, los propósitos, la voluntad de Dios, a que nos sea revelado, aleluya, más plenamente en esta nuestra fe, el Dios único en el cual hemos creído, en el cual Él nos ha hablado y se nos va revelando, se nos da a conocer y se nos va revelando. Nos es necesario no solamente leer, insistimos, sino escudriñar, que implica indagar, el querer conocer, el querer saber, aleluya, ¿verdad?, los propósitos del Señor en nosotros, a conocerlo a sí mismo a Él más y más, ¿verdad? Gloria a Dios en toda su plenitud. Aleluya, gloria a Dios. Dice en 1 Corintios 14:4 que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén, aleluya. El hablar en lengua es un señal del bautismo del Espíritu Santo, y está bien, ¿verdad? Gloria a Dios, pero el que habla en lengua, a no ser que haya otro que la interprete, se edifica a sí mismo. Amén, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. No está diciendo que profetice, seamos profetas en sí, ¿verdad? Gloria a Dios, conforme a la profecía del Antiguo Testamento. Está hablando de declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es profética toda. Aleluya, cuidado, ¿verdad? Porque hay algunos que ahí se llaman de la profecía y quieren hablar al oído, ¿verdad? Nosotros no necesitamos que ninguna persona, yo no necesito que nadie me hable al oído. Dios nos habla con la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos la palabra, es lo que necesitamos, ¿verdad? Para que no llegamos a equívoco o a engaño, ¿verdad? O que el adversario pueda, ¿verdad? Y que de hecho lo hace, y le echa lazo a muchos con eso. Y empieza a hablarle que según supuestamente profecía, que son profetas del Señor, y hablarle a saber qué, y hablarle más bien lo que le agrada, ¿verdad? Para echarle lazo, pero no la palabra del Señor. Aquí se refiere, ¿verdad? Gloria a Dios, a la palabra del Señor. O sea, a enseñar la palabra de Dios, lo que se nos ha revelado, lo que está escrito. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios para con nosotros. Ya nosotros no tenemos que
De hecho, no hay que añadirle, ¿verdad? La palabra es la que es y es la que tenemos que recibir y nos anuncia las cosas que fueron, que se cumplieron, las que se están cumpliendo y lo que resta. Y eso es lo que hay que profetizar, hay que declarar, esa es la profecía, la palabra de Dios revelada para con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. Así también para tener poder en el servicio, ¿verdad? Gloria a Dios en el Señor, para poder manifestar el poder en el servicio, al servir al Señor, a declarar la palabra de Dios. Dice en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Conforme al cumplimiento de la palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Y recordemos que esto no es cosa extraña, ya nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo anuncia, ¿verdad? Que los que hemos creído en Él, mayores obras que Él, no solamente las mismas, sino mayores obras que Él haremos, ¿verdad? O sea, no por nosotros mismos, es la palabra del Señor cumpliéndose, ¿verdad? Hola Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ese bautismo en el Espíritu Santo nos capacita para poder, ¿verdad?, manifestar el poder de Dios, a que se manifieste el poder de Dios entre nosotros, ahí en el lugar conforme a su voluntad, ¿verdad? Y se cumpla. Aleluya, gloria a Dios. Santo, bendito Dios. ¿Verdad? En San Juan capítulo 14, en el versículo 23, nos infiere, ¿verdad?, que, ¿verdad?, el que le ama, mi palabra guardará. El que ama a Dios guarda su palabra. Y mi Padre le amará, dice el Señor. Aleluya. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Recibe, ¿verdad? Para recibirlo aquel que le ama. Ya dijimos antes, puntualicemos que Dios no fuerza a nadie a recibirle. Dios está llamando a la puerta, ¿verdad? Dice, de nuestro corazón, aquí yo llamo a la puerta. Si alguno oyere mi voz, Apocalipsis 3:20, ¿no? Yo, ¿verdad? Y abriere, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero uno tiene que disponerse a recibirlo, tiene que entrar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ahí, gloria a Dios, el que ama, el que lo recibe es el que le ama. Y el que ama guarda su palabra. Y el que guarda su palabra, mi Padre, dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo lo amará. Y vendremos a Él. ¿Quién? El Padre y el Hijo. El Espíritu Santo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Y ahí recibiremos poder. Para poder dar testimonio, ¿verdad? Gloria a Dios, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Y por último, hoy vamos a tener en cuenta para entender también las Escrituras, cuál es importante. Recordemos, nos dice el apóstol Pedro que las Escrituras fueron escritas por hombres, pero inspiradas por Dios, ¿verdad? Son inspiradas por Dios, o sea, Dios, ¿verdad?, tomó a esas personas, ¿verdad?, y con su espíritu, ¿verdad?, y escribieron lo que el Señor le dijo que escribiera. Y así mismo como está escrito por el Espíritu del Señor, aleluya, gloria, también tiene que ser interpretado, ¿verdad? Para poder interpretar tiene que ser también por el mismo Espíritu. Aleluya, lo necesitamos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. En San Juan capítulo 14, primeramente, en el versículo 26, dice el Señor, San Juan 14, 26, en San Juan 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, después sí vamos a primera de Juan, pero antes este versículo, en San Juan capítulo 14, en el versículo 26 leemos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. En el capítulo 16 también de este Evangelio, en el versículo 13 también nos infiere sobre
Lo mismo sobre el Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya, lo necesitamos, ¿verdad? Para poder no solamente conocer las Escrituras, sino también para entenderlas, en aquello en lo cual el Señor nos dispone a que entendamos, ¿verdad? La cual no es necesario conocer, no todo, lo que es conforme e inherente a la salvación, conforme a su propósito para que seamos salvos. Ahora conocemos en parte, pero luego conoceremos el todo cuando estemos en su presencia. Pero ahora, ¿verdad? En el Espíritu Santo lo necesitamos porque Él nos va dirigiendo a toda verdad. Nos va a conocer la verdad, aleluya, y nos da también las capacidades para poder entenderla, para poder entender lo que se nos da a conocer. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esa, para que la podamos interpretar. Aleluya, para que podamos entender el sentido, ¿verdad? O aquello en lo cual se nos da a conocer. En Primera de Juan, ahora sí, en el capítulo 2, en Primera de Juan, en el capítulo 2, aleluya, en el versículo 27, ya íbamos concluyendo la enseñanza, gloria a Dios, hoy, ¿verdad? Gloria a Dios, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, se refiere al Espíritu Santo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ¿verdad? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, ¿verdad? Implica, ¿verdad? Lo que realmente, gloria a Dios, ciertamente pueda ser bueno o lo que sea malo. Yo creo que, ¿verdad? Los que hemos creído, a ninguno, si realmente, ¿verdad? Hemos recibido el Espíritu Santo, no hace falta que nadie nos diga lo que es bueno y es malo. El Espíritu Santo nos enseña lo que es, ¿verdad? Ahora ya no estamos en tinieblas. Antes quizás teníamos las dudas y podíamos confundir y a lo mejor le decíamos algo que era bueno, decíamos malo, y algo malo decíamos que éramos buenos, o pensábamos que alguna cosa mala no era tan mala, pudiera ser también. Pero ahora en el Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, de justicia, de juicio, ciertamente nos enseña. No quiere decir que lo sepamos todo, sino que nos enseña, nos dirige, que nos da a conocer ciertamente, y no hace falta que nadie me diga, ¿verdad? Por ejemplo, cómo tengo que vestir, ¿verdad? O lo que tengo que hablar, ¿verdad? O cómo tengo que hablar, o a dónde puedo ir, a dónde no puedo ir. El Espíritu Santo ya me enseña, ¿verdad? Gloria a Dios, y me da a conocer, ciertamente me dirige, me lleva a toda verdad, y ciertamente ya yo sé que hay cosas que a donde no puedo ir, y no hace falta que nadie me lo diga. Ya el Espíritu Santo me enseña. Dice, porque ya estoy convencido de pecado, primeramente, de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Aleluya, gloria. No infiere a que todas las cosas necesitamos, ¿verdad? Y ahí nos guiamos y necesitamos y nos enseñamos. Cada uno tenemos unos dones y nos compartimos y nos complementamos. Y nos enseñamos en alguna manera unos a otros. Con toda enseñanza, con todo nos dice, ¿verdad? No es que se contradiga, ¿no? Hay que separar y entender lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Ciertamente nos enseñamos unos a otros con respecto a la totalidad, al propósito, en la voluntad de Dios, a lo que debemos de hacer cada uno. Ahí nos vamos coordinando, el Espíritu Santo nos une, nos liga y nos coordina, ¿no? Ahí nos dispone, ¿verdad?, para que nos ayudemos los unos a los otros en las debilidades, porque sabemos también que bueno, estamos ahí, no todos estamos, nacemos y enseguida somos adultos, ¿no? Hay un proceso. No nos convertimos y enseguida, aunque el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Pero siempre también hay un proceso en el conocimiento y en el propósito, en la voluntad de Dios, que nos va guiando y nos va enseñando más y más todas las cosas. Amén. Ahora y ahí vamos conociendo mejor todas las cosas, ¿verdad? Y ahí continúa el versículo, así como la unción misma os enseña, la mitad más o menos, todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amén.
Y para concluir hoy en Primera de Corintios, en el capítulo 2, aleluya, vamos a leer los versículos 9, del 9 hasta el 16, y ahí concluimos hoy. Sí, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Del 9 hasta el 16 vamos a tener en cuenta. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, o podemos tomar desde el 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman, para los que, ¿verdad?, le dan lugar a Él. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Pregunta. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con las palabras enseñadas por sabiduría humana. Amén. Sino como las que enseña, el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No con sabiduría humana, sino con la dirección del Espíritu. Aleluya. Pero el hombre natural, el hombre carnal, la mujer carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no ha nacido, porque no ha dado lugar al Señor. Amén, aleluya, porque no tiene el Espíritu Santo, no da lugar al Señor, no tiene el Espíritu Santo, no la puede discernir. Aleluya, no la puede percibir. Aleluya, porque para él son locuras, no la puede entender y no las puede ni entender ni discernir espiritualmente, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, ¿verdad? No por sí mismo, ¿verdad? No humanamente, sino en el espíritu, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra profética de Dios. Amén. Conforme a las revelaciones de Dios por la palabra, por la profecía. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros podemos juzgamos con la palabra, ¿verdad? Podemos juzgar lo que está aconteciendo ahora. Podemos juzgar, ¿verdad? Gloria a Dios, lo que va a acontecer. No por nosotros mismos, no que juzguemos nosotros para condenar. El que salva y condena es Dios. Es conforme al conocimiento de la palabra, de lo que condena o lo que salva, ¿no? Conforme al conocimiento de la profecía. No que nosotros lo hagamos, es Dios, es la revelación en nosotros, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Pero Él no es juzgado por nadie, porque el que está revelando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién lo puede juzgar? Si fuéramos enseñando por nosotros mismos humanamente, ahí podríamos ser juzgados. Porque ¿a dónde irá lo que nosotros podamos enseñar? ¿Dónde quedará? Pero cuando enseñamos lo que es de Dios, ¿quién juzgará al Señor? Dice el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo acusará? ¿Quién nos podrá acusar si estamos en los propósitos, estamos dirigidos por el Espíritu Santo, haciendo lo que el Señor dice que debemos de hacer, cumpliéndose conforme a la palabra de Dios, la profecía? ¿Quién podrá juzgar eso? Sería como juzgar a Dios. ¿Y quién puede juzgar a Dios? Claro. Si nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo y estamos haciendo lo que es de Dios, ¿quién nos podrá juzgar? Aleluya. Bueno, sería como juzgar a Dios. Ahora, si nosotros estamos haciendo como humanos, como personas, pues podemos ser juzgados. Amén. Aleluya. Santo, bendito Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Versículo 16. ¿Quién le instruirá a Él? ¿Quién le enseñará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, por el Espíritu que nos es dado, ¿verdad? Gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios.
Aleluya. Santo, bendito Dios. Si Él nos enseña y nos guía, tenemos la mente, estamos en los propósitos, en la voluntad de Dios. Amén. ¿Y quién nos podrá juzgar o condenar? Aleluya. Ciertamente lo necesitamos, nos es necesario. Hay que darle lugar al Señor. Si hemos creído, tiene que haber un arrepentimiento. Y tiene que estar esa voluntad de descender a las aguas, ¿verdad? Bueno, los que estamos aquí hemos descendido, pero hay los que están para descender a las aguas, los que no lo han hecho. Y es necesario que, milagro a Dios, oigan y conozcan y entiendan, ¿verdad? Amén. Es que el bajar a las aguas no es un juego. El bautismo en agua, milagro a Dios, no se puede hacer livianamente. Tiene que hacerse conscientemente. En aquel que lo hace, tiene que ser consciente. Más, tiene que ser consciente en que debe de hacerlo, en cuanto esté en el cuerpo y el tiempo lo permita. Amén. Tiene que disponerse a manifestar ese su corazón dispuesto al Señor en arrepentimiento, bautizándose en agua, pero haciéndolo en arrepentimiento, siendo consciente de lo que está haciendo. Amén. No se puede hacer livianamente. No se puede pretender que con eso ya van a ser salvos. No, eso es una manifestación de tu disposición, de nuestra disposición de ser salvo. Eso es previo al bautismo del Espíritu Santo. Aunque puede uno recibir el Espíritu Santo, se ha arrepentido y no se haya bautizado en agua, porque Dios conoce el corazón. Amén. Y si hay arrepentimiento, aunque no haya sido bautizado en agua, Dios lo conoce, y de hecho en la palabra hay casos, ¿no? Aleluya, pero en lo que depende de la persona debe bautizarse, porque así lo hicieron también los tales. Amén. Aleluya, después se bautizaron en agua, después de haber recibido el Espíritu Santo. Aleluya, porque es necesario que nosotros demos testimonio de nuestra fe delante de Dios, aunque Él lo conoce, Él lo sabe, Él no puede ser burlado, Él conoce nuestro corazón si nos hemos convertido o no, pero es necesario hacerlo, porque al hacerlo delante de Él, milagro a Dios, haciéndolo, o mejor dicho, haciéndolo delante de los hombres, nos disponemos también a hacerlo delante de Él, por eso hay que hacerlo delante de Dios y de los hombres. O sea, de los que nos ven, de testimonio al mundo, ¿verdad? Manifestando, aleluya, gloria a Dios, que no nos avergonzamos de esta nuestra fe. Aleluya, porque no podemos avergonzarnos de quien hemos creído. Tenemos que avergonzarnos de cómo fuimos hallados, eso sí. Aleluya, porque tenemos mucho de qué avergonzarnos, ¿verdad? Yo tengo mucho de qué avergonzarme de cómo fui hallado, de cuántas cosas, cuántas barbaridades hice, que yo hasta me dolía y yo lloraba porque yo no quería hacerlo, pero no tenía otra forma, y cómo no podía dejar de hacerlo. A ver, hasta que el Señor vino y me libertó, como usted también, y como a cada uno de nosotros, los que hemos creído, ahí en lo que fuimos hallados, como fuimos encontrados. Gloria a Dios, ahí sí te podemos decir de cuánto tenemos que avergonzarnos. Claro, pero ahora desde nuestra fe, yo no tengo que avergonzarme por decir que soy creyente y que soy del Señor. Usted no tiene por qué avergonzarse. Y ya que da testimonio de esta nuestra fe, ahora ya pues ahí bautizándonos, ¿verdad? Gloria a Dios, en agua, para dar lugar al Señor, recibir el bautismo del Espíritu Santo y poder dar testimonio al mundo. Ahora ya puede ser testigo al mundo, manifestar y mantener también esa, ¿verdad? Ese es nuestro fuego, y que el Señor siga añadiendo, ¿verdad? Y haya ese crecimiento espiritual que es necesario también hasta que todo se cumpla, así como hemos creído. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Ahora lo dejamos aquí, la próxima semana continuaremos, hay otros más puntos que ver, ¿verdad? Estamos viendo poco a poco. Aleluya, gloria a Dios, y ahí hemos avanzado algo. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le damos gracias.